Estaba leyendo yo hace poco de un personaje que fue muy importante hace algunos años. Él se llamaba Winston Churchill o algo así. Él fue el jefe de Estado en Gran Bretaña. Fue en varios periodos jefe de Estado, pero el periodo más destacado de él se dio en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Fue la persona que lideró a Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial y fue el que, por decir así, la persona que hizo que los ánimos del pueblo no desmayaran ante las amenazas de la Alemania nazi de aquel momento, de conquistar todo lo que era Europa y el mundo entero, ¿verdad? Entonces Gran Bretaña fue la principal fuerza de resistencia en Europa para combatir contra la Alemania nazi. Pues este hombre Winston Churchill, estaba leyendo que dice que las dos armas más poderosas que él tenía era su lengua y una pluma. Es decir, era un hombre que tenía una capacidad de usar sus palabras de tal manera que el pueblo entero podía, después de estar en batalla, después de estar viendo que la guerra posiblemente se iba a perder, pasaron momentos difíciles, pero él hablaba constantemente al pueblo vía radio y los animaba, y por medio de los ánimos de él, ese pueblo no decayó y se mantuvieron firmes y no cedieron ante las amenazas de esa gran nación que les estaba poniendo en peligro en esos días. Pues saben, les cuento esto porque hace algunas semanas en el capítulo 3 de Santiago hablamos de la lengua y su poder que tenía, ¿verdad? Pero a Dios, como que Dios quiere que para nosotros sea algo de suma importancia considerar lo que sale de nuestra boca. Entonces de la porción que toca hoy del libro de Santiago va a volver a retomar el tema de la lengua, ¿verdad? De lo que sale de nuestra boca. Entonces quiero pedirles que me acompañen a orar y vamos a dedicarnos unos minutos a este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Y mientras oramos, pues después de orar vamos a buscar la porción que vamos a leer y estudiar esta mañana. Padre, te doy gracias por este día. Señor, tú nos has reunido, tú nos has congregado. Es por tu gracia que estamos aquí reunidos hoy, Señor. Por eso te damos gracias, por eso te alabamos y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe por medio del estudio de tu palabra a conocer la verdad, la única verdad, Señor, la verdad absoluta que viene de ti, de tu palabra y de tu Hijo amado Jesucristo. Ayúdanos, Señor, ábrenos el entendimiento y permítanos disfrutar la palabra de Dios. Gracias por este tiempo, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer en nuestra Biblia el capítulo 4 de Santiago, versículos 11 y 12. Hoy vamos a tener una porción muy corta para estudiar, pero creo que es algo de mucha importancia para nosotros en la iglesia, el poder leer estos dos versículos y realmente entenderlos bien, de tal manera que nosotros podamos llevar a la práctica lo que dicen estos dos versículos. Capítulo 4 del libro de Santiago, versículo 11 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Esta mañana vamos a estar estudiando sobre aquella fe que nos da Dios a nosotros, que nos hace capaces de no murmurar los unos a los otros. Si yo le preguntara a ustedes qué tan fácil creen que es caer en la murmuración, qué tan fácil es para una persona murmurar. Saben, la murmuración no tiene que ver con decir algo falso de una persona, ¿verdad? La murmuración, cuando uno dice algo falso de una persona, se le llama calumnia,
O sea, se dice algo que no dijo la persona, entonces es una mentira que le podríamos llamar calumnia. Y la murmuración tampoco no quiere decir que nos estamos inventando algo. La murmuración podría ser algo que es verdad, pero el problema de la murmuración no está en tanto si lo que nosotros decimos es verdad o es mentira, sino con la intención de lo que nosotros estamos diciendo y sobre todo con las personas que nosotros estamos hablando. En la palabra que usan en esta porción de la Biblia, en el versículo 11 que traducen a nuestro español con la palabra murmuréis, es una palabra que en el griego está compuesta de dos palabras, es una palabra compuesta. La primera palabra quiere decir contra y la segunda palabra quiere decir hablar. Entonces, cuando entendemos murmuración, estamos hablando de que aquel que murmura está hablando en contra de otra persona. Eso es lo que es la murmuración, hablar en contra de otra persona. Y de hecho hay otros estudiosos que dicen que esta palabra tiene la idea de traición, de hablar a la espalda de alguien, aun cuando esta persona es alguien que es conocida de uno, o cuando esta persona tiene una amistad con uno, por decir así, y cuando se da la espalda, entonces en ese momento nosotros empezamos a hablar con nuestros conocidos, con el círculo de amigos que tenemos, con las personas que más nos llevamos, y empezamos, como decimos en nuestro español hondureño, a echarle leña, ¿verdad? A echarle fuego a aquella persona de la que nosotros estamos hablando. Y la murmuración, saben, se da en muchos casos, o la mayoría de las situaciones se va a dar, sobre todo cuando alguien está haciendo algo y las personas van a empezar a decir, no, eso no está bien hecho, eso no está hecho de la manera correcta, se equivoca aquí, se equivoca allá, lo debería haber hecho de otra manera, eso que está haciendo no es lo correcto. ¿Saben? El problema de la murmuración es que revela cómo está nuestro corazón. Si recuerdan, la semana pasada hablábamos en el capítulo 4, decía el versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Saben, esta porción de Santiago, especialmente este libro de Santiago, está hablando para personas que han creído en Cristo Jesús. No está hablando para las personas que están fuera de la iglesia, sino que está hablando para las personas que están dentro de la iglesia. Si se fijan, el versículo 11 vuelve a comenzar con la palabra hermanos, haciendo énfasis que le está hablando a personas que están dentro de la iglesia, personas que verdaderamente han creído en Cristo Jesús. Pero ¿qué quiere decir? ¿Que una persona haya creído en Cristo Jesús quiere decir que no va a fallar nunca más? No, el libro de Santiago es totalmente claro en mostrarnos que nosotros, los hermanos, debemos procurar en vivir nuestra vida cristiana de tal manera que le agrade a Dios. Y nos ha dado lección tras lección de cómo nosotros, los hermanos, debemos comportarnos con los otros hermanos, cómo debemos comportarnos en la iglesia y cómo debemos comportarnos también fuera de la iglesia. Entonces, esta exhortación es para nosotros. La exhortación es para nosotros especialmente, que nosotros como hermanos en Cristo no caigamos en el error de la murmuración. Y no lo quiero decir simplemente como un error, no caigamos en el pecado de murmuración. Y yo quisiera ponerles unos ejemplos bíblicos de cómo algunas personas en algún momento cayeron en murmuración. Y si me pueden acompañar a leer en el libro en el Evangelio según San Juan, capítulo 12. Este pasaje lo estudiamos no hace mucho tiempo aquí en la iglesia. Capítulo 12, versículos del 1 al 8. Yo lo voy a leer para ustedes. Sé que para ustedes va a ser una historia bien conocida. Es una historia de esas que se hacen populares de la Biblia, ¿verdad? Dice, es en el momento donde Jesús iba a entrar a Israel para ser crucificado. Dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio,
y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Miren, esa es la acción que hizo esta persona, ¿verdad? Ahora, ella hizo algo que venía de su corazón, algo en lo que estaba seguro que iba a honrar a Dios, algo que iba a mostrar cómo era su corazón para con Jesús. Entonces ella hizo una acción donde tomó una decisión de utilizar un perfume de mucho precio, un perfume que era muy caro, y derramarlo enteramente sobre Jesús, ¿verdad? O sea, ella usó todo lo que tenía para demostrar a Jesús cuánto le amaba, cuánto le apreciaba. Ahora, obviamente, era de esperarse la respuesta de las personas que estaban como espectadores, ¿verdad? Miremos los versículos siguientes. Dice el versículo 4: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Saben cuál es el problema de la murmuración? Que nosotros siempre creemos que tenemos una mejor idea. Nosotros nos ponemos, como decía en el libro de Santiago, como jueces que dictamos qué es lo bueno y qué es lo malo. Y en ese momento nosotros decimos, no, pero es que el hermano está haciendo esto, pero lo debería hacer mejor de otra manera. No sería conveniente, es cierto, se está esforzando, pero mejor lo debería hacer de otra manera. ¿Y saben cuál es el problema específico de la murmuración? Que en la mayoría de los casos esas opiniones no llegan a la persona que debería escucharlas para que mejore lo que la persona considera que debería mejorar, sino que esas opiniones se dan en un círculo de amistad, en un círculo de confianza, y lo que se hace es empezar a hablar y debatir y digamos de esta manera criticar a aquella persona que está haciendo algo, porque se considera que el grupo de las personas que están hablando lo podrían hacer mejor, o tienen la razón o la forma correcta de cómo se deberían hacer las cosas. Ahora, esto es un mal que nosotros, digamos, del que participamos todos. Si nosotros miramos, vemos que el gobierno propone algo, entonces todo el mundo empieza a decir, no, eso no debería ser la forma correcta, están usando mal los recursos, debería hacerse aquí, debería hacerse de la otra manera, y todos caemos en lo que es la murmuración, ¿verdad? Si una persona se propone pintar su casa, decimos, no, el color no me gusta, ese color aquí no combina allá, no está haciendo las cosas bien. Entonces todos nosotros por lo general estamos murmurando, por lo general estamos criticando las acciones de las demás personas. El problema es que aquí en el libro de Santiago está hablando de las situaciones que se dan dentro de la iglesia, donde nosotros decimos, no esperaría yo que en la iglesia se vieran esas cosas. Se supone que la gente que va a la iglesia es gente que ha cambiado y esa gente no debería estar haciendo eso, pero saben, no es cierto. De hecho, Dios nos escribe a nosotros que somos la iglesia para que nos cuidemos de estar haciendo esto, para que nos cuidemos de tener este tipo de prácticas en la iglesia. Hay otro ejemplo bíblico que quiero que nosotros comentemos y que nos va a ayudar a entender un poco del peligro de la murmuración, y quiero que me acompañen a leer en Números capítulo 12. Vamos a leer algunos versículos ahí también. Si ustedes recuerdan, para sacar a Israel de Egipto y llevarlo a la tierra prometida, Dios había escogido una persona que iba a ser la encargada de liderar al pueblo, ¿verdad? Iba a ser la figura del líder para el pueblo, y era la persona con que Dios había decidido estarse comunicando para que le transmitiera al pueblo lo que se tenía que hacer. No quiere decir que Dios solo hablaba por medio de él, ¿verdad? Y lo vamos a ver ahorita. Dice en Números capítulo 12, vamos a leer algunos versículos aquí desde el 1 en adelante. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Saben, miren hasta en los rollos que nos metemos nosotros las personas. Una mujer cusita era una mujer del pueblo de Madián. Madián era un pueblo que se había opuesto a Israel cuando iban en camino a la tierra prometida, por tanto, era un pueblo detestado por Israel, ¿verdad? Entonces, el problema para María y para Aarón, que ellos dos eran hermanos, si se fijan cómo está relacionada la murmuración entre familia, ¿verdad?
El problema es que Moisés tomó una mujer cusita, una mujer del pueblo de Madián. Entonces empezaron a juzgar sus acciones y miren a lo que los llevó el estar murmurando sobre las acciones sobre las cosas que había hecho Moisés. Y dijeron, versículo 2, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Saben, estas dos personas empezaron a murmurar contra aquella persona que Dios había establecido como el líder, como aquella persona que iba a dirigir al pueblo de Israel en esa travesía para llevarlos a la tierra prometida, para cumplir, digamos, el propósito que Dios había establecido para ese pueblo. Entonces María y Aarón, que eran personas también que estaban tomando una posición de liderazgo, una posición en que también ellos hablaban al pueblo de parte de Dios, empezaron a decir, ¿y es que acaso solo a Dios, solo a Moisés usa a Dios? ¿No nos usa a nosotros también? Además, Moisés tomó una mujer cusita. Eso ya debería estar, Moisés ya debería estar descalificado. Él ya no debería estar participando del servicio al Señor porque él no está haciendo las cosas bien. ¿Saben? Esa es una costumbre que nosotros tenemos y es algo con lo que nosotros tenemos que luchar como personas en nuestra sociedad, y especialmente es algo con lo que nosotros tenemos que luchar en la iglesia. Que nosotros como iglesia podamos reconocer a aquellas personas que Dios ha puesto en autoridad, y en vez de estar murmurando sobre cómo hacen una cosa, que si hacen otra cosa, que si no hacen lo otro, en vez de eso nosotros deberíamos estar mostrando nuestro apoyo para aquellas personas que Dios ha levantado como líderes en la iglesia. Y de hecho, Dios no pide que mostremos nuestro apoyo solo con los líderes de la iglesia. Él dice que toda autoridad es establecida por Dios, ¿verdad? Eso viene hablando en caso de nuestra nación, estaríamos hablando desde el presidente hasta nuestro jefe de repente, ¿verdad? Por decir así, hasta la persona que tenemos como la autoridad más cercana. Toda autoridad ha sido establecida por Dios. Aún las autoridades que están establecidas en la iglesia son puestas por Dios. El problema que se da en la iglesia y que Santiago tenía muy claro era el problema de la murmuración. Era el problema que dentro de la congregación de repente venían y se unían 2 hermanos, 3 hermanos y empezaban a hablar y empezaban a decir no está haciendo bien la cosa. De repente vamos a ver, digamos que vieran un grupo de personas aquí que fueran como muy conocedores de música, por decir así, ¿verdad? Entonces dirían, no, pero es que la están cantando en una nota diferente, no la deberían poder cantar por esta nota, aquella persona está desafinada, no entró en el tiempo correcto, el tiempo no iba bien. Entonces empieza a haber una murmuración en vez de apoyar a aquellas personas que están haciendo la labor de servir al Señor, de que están poniendo su corazón en el servicio para que la congregación sea edificada. En vez de recibir edificación de la misma congregación, más bien existe la murmuración, y eso es lo que Dios no quiere, y eso es lo que Dios no quiere permitir que en la iglesia exista, la murmuración. Y nosotros debemos combatir contra la murmuración. No deberíamos permitir nosotros la murmuración en la iglesia. Entonces, el problema central según Santiago es que yo me pongo en la posición de ¿quién? De juez. Entonces me pongo en la posición de aquel que dicta qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿verdad? Entonces me convierto en el legislador. Entonces el versículo 12 nos ayuda a entender un poco. Miren cómo está tan relacionado estos pasajes el uno con el otro. Versículo 10 de este mismo capítulo decía, humillados delante del Señor y Él los exaltará, ¿verdad? Anteriormente había dicho, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Pero ¿cómo se manifiesta la humillación delante de Dios? La humillación delante de Dios se va a mostrar con una vida de sometimiento, con una vida de obediencia a Él. ¿Y cómo se va a trasladar esta obediencia a Dios? Se va a trasladar, ¿cómo se va a manifestar? Por medio de la sometimiento a mis autoridades. Porque yo digo, yo voy a someterme a Dios, está bien, pero ¿cómo Dios ejerce el dominio sobre mí? Bueno, Dios me ha puesto autoridades. Dios ha puesto autoridades en mi país, Dios ha puesto autoridades en mi comunidad, Dios ha puesto autoridades en mi casa, Dios ha puesto autoridades en mi iglesia,
Entonces, ¿cómo voy a mostrar yo que realmente me voy a humillar delante de Dios y voy a tener la actitud que Dios quiere? Entonces lo voy a mostrar mediante el sometimiento. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay sometimiento? Viene la murmuración. Y es algo con lo que nosotros luchamos. Porque muchas de las personas en Honduras, en vez de estar cumpliendo el mandato de Dios que dice que oremos por nuestras autoridades, en vez de orar por nuestras autoridades, lo que pasamos haciendo es murmurándole y echándole leña y tirándole duro a nuestras autoridades, ¿verdad? En vez de cumplir el mandato de Dios, lo que hacemos es ir en contra de la autoridad. ¿Saben? Eso no es tolerado y no es aceptado delante de Dios. Lo que Dios nos ha puesto es a orar por nuestras autoridades, ya sean civiles o religiosas, son nuestras autoridades, y por tanto Dios lo que pide es que nosotros oremos por ellos, que nos sometamos a su autoridad, a su dominio, siempre y cuando no nos exijan algo que sea pecado. Si nos exigen algo que nos lleve a pecar, ahí nosotros sabemos y decimos, no me voy a someter a aquello que es pecado delante de Dios. Pero si no es pecado, tenemos que someternos. Si nos piden más impuestos, no es pecado pagar impuestos. Y yo sé que no nos va a gustar, no vamos a estar alegres con pagar más impuestos, pero si yo me humillo delante de Dios, Él me va a exaltar. Él me va a proveer para lo que yo necesito. Si yo hago esto que tengo que hacer con gozo. De la misma manera, si Dios ha puesto autoridades en la iglesia y de repente esa autoridad nos determina que nosotros deberíamos hacer algo, no como una imposición, sino como un señalamiento de lo que la palabra de Dios dice, lo que nosotros debemos hacer es someternos, confiar que Dios está haciendo su voluntad por medio de las autoridades, en vez de estar luchando en contra de la dirección que Dios da a la iglesia por medio de las autoridades que Él ha establecido. En vez de estar murmurando y criticando sus acciones, nosotros deberíamos ser personas que colaboran con el servicio del Señor. Ahora miremos el versículo 12. Versículo 12 dice: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Cuando nosotros murmuramos de alguien, cuando murmuramos de otra persona, automáticamente nosotros nos estamos subiendo en un pedestal y estamos reconociendo por nuestra murmuración que las personas de las cuales estamos murmurando están abajo de nosotros, ¿verdad? Eso no es humillarse delante de Dios. Eso es exaltarse, eso es tener una actitud de soberbia. ¿Se recuerdan lo que habíamos visto la semana pasada? Que Dios, ¿qué hace con el soberbio? Resiste al soberbio, pero al humilde le da gracia, le da su favor. Pero cuando nosotros empezamos a murmurar, nos subimos a este pedestal y empezamos a asumir el papel de la persona soberbia. ¿Y saben qué va a hacer Dios en ese caso? Cuando nosotros estamos subidos en ese pedestal, Dios nos va a resistir. Dios no va a permitir que ninguna de las acciones o nuestros planes vayan a prosperar o que vayan por el camino que nosotros hemos determinado. ¿Por qué? Porque Dios me va a resistir y no va a permitir que yo continúe viviendo con mi actitud de soberbia y con mi actitud de pecado. Uno solo, dice la palabra de Dios, es el dador de la ley. O sea, es lo que Dios nos está diciendo, es uno solo existe que puede juzgarnos a nosotros. Ahora, con esto no estamos diciendo que si un hermano está mostrando una actitud de pecaminosidad, una actitud de pecado, que está viviendo en pecado, no quiere decir que nosotros no vamos a tomar cartas en el asunto y vamos a buscar que esta persona deje su pecado, ¿verdad? Ya sea el pastor de la iglesia o cualquier miembro de la iglesia, si nosotros vemos que está viviendo una vida de pecado o que sus acciones son pecaminosas, ahí sí, no es que vamos a entrar en murmuración, pero vamos a tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Cuando yo les estoy diciendo que nosotros no debemos murmurar y que tenemos que vivir una vida de sometimiento, no les estoy diciendo que debemos vivir una vida de consentir el pecado de los demás. A eso no nos ha llamado Dios. Dios nos ha llamado a santidad. Dios nos ha llamado a vivir en santidad. Ahora, si yo me doy cuenta que un hermano ha caído en cualquier pecado, ¿verdad? Ha caído en la mentira, ha caído en el robo, ha caído en murmuraciones, ha caído en chantajes, en disoluciones, en fornicación, adulterio, cualquier cosa en la que haya caído una persona,
Nuestro deber no es venir y decir, hey, venga hermano, que le quiero contar, viera que el hermanito está haciendo tal cosa, qué barbaridad. Y lo peor que está sirviendo. ¿Sabe? Eso ya es murmuración. Eso ya no tiene ningún propósito correcto. Ahora, si yo me doy cuenta que una persona ha caído en cualquier situación de pecado, sí, la Biblia habla muy claro de cuál es mi labor para con esa persona. En Gálatas 6:1 dice, vosotros que sois espirituales, restauradle. La evidencia de que soy espiritual va a ser que en vez de murmurar, voy a procurar la restauración de la persona. No lo voy a hundir más con mis palabras, no lo voy a hundir más juzgándolo y criticándolo. Ahora, yo quisiera que nosotros aprendiéramos algunos principios que los podemos poner en práctica día a día, que nos van a llevar a evitar la murmuración, ¿verdad? Que nos van a ayudar a que nosotros no seamos personas que murmuremos, que lo que salga de nuestra boca sea más bien para edificación y no para destrucción del cuerpo de Cristo. Miren qué interesante, cuando yo estaba estudiando me di cuenta que la palabra murmuración tiene esa idea de traición. Y saben, traición es como darle un golpe a alguien que es de los míos. Yo no traiciono a mi enemigo, ¿verdad? Uno traiciona a su amigo, no a su enemigo. Entonces quiere decir que uno habla mal en contra de alguien que le está dando un bien a nosotros. Y recordemos esto, la iglesia, todas las personas que han creído en Cristo Jesús, son el cuerpo de Cristo, que quiere decir que todos nosotros somos parte del mismo cuerpo. Entonces, si yo murmuro contra mi hermano, es como que la mano tomara un cuchillo y empezara a acuchillar a su propia pierna. Eso es la murmuración, haciéndose daño a uno mismo, una traición contra el mismo cuerpo de Cristo. Si nosotros murmuramos, estamos haciendo daño al cuerpo de Cristo y por tanto estamos haciendo daño a nosotros mismos también. Entonces, ¿cómo vamos a evitar que nosotros seamos una iglesia que nos dañamos el uno al otro? Que seamos una iglesia que en vez de dañarnos, nos convertamos en una iglesia que nos amemos, que nos edifiquemos, que nos levantemos el uno al otro. Si alguien cae en pecado, sería bonito que tuviera una iglesia completa que en vez de juzgarlo, lo abraza, ¿verdad? Lo levanta, lo ayuda a restaurarse, en vez de que haya una iglesia que lo juzgue. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? ¿Qué principios vamos a aplicar? Vamos a leer algunos versículos y vamos a aprender algunos principios. Entonces vamos a leer Efesios 4:29. Vamos a ir leyendo algunos versículos. Ahí en su boletín está, en la parte de la enseñanza están señalados los versículos. Entonces vamos a leer en Efesios 4:29 lo que nos dice la palabra de Dios. Y es principios que podemos hablar con respecto a nuestro hablar, ¿verdad? Que podemos poner en práctica con respecto a nuestro hablar. Dice Efesios 4:29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el principio que vamos a aprender aquí? Que no tenemos que poner en práctica para evitar ser personas que vivimos en la murmuración. Entonces ahí en el punto 1 que tienen es, si no edifica, no lo diga, ¿verdad? Si lo que nosotros vamos a decir no es para edificación, si lo que vamos a decir no es para edificación de la iglesia, entonces mejor no lo digamos. Si yo quisiera, sé algo de un hermano mío, si sé algo que, alguna necesidad, alguna situación del hermano, y si yo quisiera comentarlo con otro hermano, pero si eso no va a edificar, aunque le llamemos buena intención, no lo hagamos, mejor, porque va a ser murmuración. Si lo que vamos a decir no edifica, entonces no lo digamos. No necesitamos estarnos contando la vida de las otras personas, porque no nos va a edificar para nada a nosotros. De nada nos sirve que nos pongamos a hablar de lo que pasa en la vida de entre nosotros, si de todas formas eso no nos va a edificar. Eso ya cae en la categoría de chisme. Ahora, es diferente que le digamos a un hermano, yo necesito que usted me acompañe a orar y que me acompañe a visitar a tal hermano. Él está pasando una situación donde necesita restauración y yo quiero que usted me acompañe y vamos juntos y vamos a trabajar en la restauración del hermano.
Si es para edificación, podemos hablar con libertad, porque Dios nos va a usar para restaurar. Pero si es solo para comentar, entonces si no edifica, recordemos el principio, si no edifica, no lo diga. Entonces no lo digamos si no edifica. Vamos a ver allí mismo en Efesios capítulo 4, versículo 15. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Entonces el principio es, siempre nosotros sigamos la verdad. Si nosotros no estamos seguros que algo es verdad, entonces no tenemos por qué decirlo ni repetirlo. Y si aunque sea verdad, no vamos a hablarlo como un fruto del amor hacia la persona, si no lo vamos a hablar por el amor que tenemos y nuestro deseo de ver a aquella persona que está errando volver al camino correcto, si no es el fruto del amor, si no es porque es la verdad, entonces tampoco no lo digamos. No tenemos que estar hablando nada que no sea de la verdad y nada que no provenga del amor. El principio número 3, Colosenses 4, Colosenses capítulo 4, versículo 6. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces el principio aquí es, pensemos bien antes de hablar. No hablemos sin pensar en lo que vamos a decir. No hablemos sin pensar cuáles van a ser las consecuencias. No hablemos sin pensar cómo se va a interpretar lo que yo estoy diciendo. No hablemos sin pensar cómo lo va a tomar o cómo lo va a recibir la otra persona u otras personas que vayan a escuchar posteriormente que yo dije tal cosa. Todo Dios nos dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. O sea, nuestra palabra no deben ser golpes, deberían ser manifestaciones de amor, sazonada con sal, o sea, bien preparadas, bien pensadas, bien elaboradas, de tal manera que nosotros nos cuidemos de ofender a la persona y sobre todo que nos cuidemos de caer en murmuración. Cuidemos bien, pensemos bien si lo que estamos diciendo es murmuración o si realmente es para edificación. Y si nos damos cuenta que es para murmurar, solo es murmuración, entonces no hablemos. No hay necesidad de que lo hablemos. Vamos a leer en 1 Corintios 15, 33. 1 Corintios 15, 33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, saben, hermanos, si nosotros no vamos a hablar algo que sea de edificación, evitemos la plática. Si yo voy a relacionarme con hermanos que lo único que me van a traer son pláticas destructivas, pláticas de murmuración, pláticas de chisme, calumnias o cualquier otra cosa, ¿saben? Este versículo, hay algunas versiones de la Biblia que dicen, no erremos, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si usted sabe, si usted puede examinarse a usted mismo y se sabe que la amistad con cierta persona o con otra persona lo que le lleva a usted es a hablar y estar murmurando, entonces lo más sabio sería evite la amistad. O sea, no la amistad, queremos que seamos amigos todos los unos de los otros, pero evitemos pláticas con estas personas que nos puedan llevar a la murmuración. Como dice este versículo, no erremos. No nos engañemos a nosotros mismos. Nosotros sabemos que si hablamos con ciertas personas es probable que caigamos en murmuración. Entonces no nos engañemos. Evitemos este tipo de pláticas. Esos son principios claros que podemos tomar en cuenta en nuestra vida y nos van a evitar caer en murmuración. Punto número 5, principio número 5 es, vamos a verlo en Gálatas 6:1. Como les digo, no es que vamos a ser ignorantes de las situaciones de las personas, pero sí debemos tener mucho cuidado de caer en la murmuración. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿verdad? No sea que nosotros también caigamos en lo mismo. Entonces el punto aquí es, si es cuestión de pecado, busquemos la restauración.
Si lo que vamos a hablar, si lo que vamos a comentar o lo que sabemos de otra persona y queremos hablarlo con alguien, si es para buscar la restauración de la persona, podemos hablarlo y no va a ser murmuración, porque lo que anhelamos y lo que queremos y lo que vamos a buscar es la restauración. Pero si no estamos buscando la restauración de la persona, si un hermano ha caído en pecado y nosotros no vamos a buscar la restauración de la persona, ni lo comentemos con otro, de nada nos va a servir. Estamos cayendo en murmuración. Pero si mi propósito es restaurar al hermano, entonces ahí sí, hablemoslo con otra persona madura que también va a procurar la restauración del hermano, y que juntos vamos a trabajar en la restauración. No nos vamos a dedicar a juzgarlo por el pecado. Y punto número 6, algo muy importante, Mateo 12:36. Si lo podemos buscar en nuestra Biblia, que es muy importante que lo podamos leer y que lo podamos ver por nosotros mismos. Mateo capítulo 12, versículo 36 dice, hablando Jesús decía: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que salga, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Todo un principio que usted tiene que aplicar es: recuerde que dará cuentas a Dios por todas las palabras que salgan de su boca. Así que cuando usted esté hablando con una persona o con un grupo de personas, o esté hablando con alguien, y en ese momento y el Espíritu Santo lo redarguye porque se da cuenta que ha caído en murmuración, ¿sabe? Recuerde que a Dios le va a dar cuenta de las palabras que salieron de su boca. Así que tengamos mucho cuidado de lo que vamos a hablar. Evitemos a toda costa caer en murmuración. Seamos una iglesia que en vez de murmurar nos apoyamos. En vez de juzgar, en vez de criticar, apoyamos. Y si necesitamos hablar algo con alguien, hablemoslo en privado, hablemoslo persona a persona. Busquemos la mejor manera de expresarle a un hermano que consideramos que podríamos mejorar en ciertas cosas. No es que estamos diciendo nunca hable con un hermano de que puede mejorar algo, pero no lo hable con otras personas, no lo murmure. Si tiene que decirle algo a un hermano para que mejore, dígaselo a la persona, pero recuerde que sean vuestras palabras sazonadas con sal. O sea, piense bien cómo se lo va a decir. No vaya a ser que su intención de ayudarle termine haciendo que la persona se sienta ofendida, y que de esa manera más bien nuestro bien se convierte en un mal, como dice el libro de Romanos. Entonces, hermanos, recordemos, allá hay algunos principios que los pueden aplicar al día a día y que nos van a ayudar a vivir como una iglesia que no va a tolerar o que vamos a luchar en contra de la murmuración. Acompáñenme a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, gracias por este tiempo que nos das, Señor, por la oportunidad de poder compartir tu palabra. Tú eres un Dios grande y poderoso, Señor, y sé que eres un Dios que no tolera la murmuración, Señor, porque va en contra de tu persona, de tu esencia, Señor, porque se revela sobre todo contra la autoridad. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia fiel, Señor, una iglesia leal el uno con el otro, y sobre todo fiel a ti, Señor, para que no toleremos la murmuración, que nos apoyemos el uno al otro para edificarnos en amor, para que crezcamos como iglesia, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús oramos y alabamos tu nombre. Amén. Bueno, espero que esta semana sea para practicar la palabra de Dios.